de la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero. En el capítulo 20 del libro del profeta Jeremías hay un par de elementos ahí sobresalientes que voy a cubrir y vamos a irnos al capítulo 21. Así que vamos a cubrir capítulo 20 de Jeremías y también el capítulo 21 en esta noche. Así que abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 20. Gloria a Dios por su misericordia. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Capítulo 20 de Jeremías 1 hasta el verso 6. Y dice así la palabra de Dios: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las del capítulo 19, donde se hablaba acerca de la señal del alfarero y que Dios podía hacer otra vasija, Dios podía hacer algo diferente con el pueblo porque Él era el alfarero, pero por causa de que el pueblo no quería arrepentirse vendría destrucción. Así que el sacerdote Pasur dice que azotó al profeta Jeremías. No nos dice en detalle qué tanto fue golpeado, no nos dice en detalle cuántos azotes le dio, pero los líderes religiosos tenían la autoridad de poder corregir. Imagínense esto: los líderes religiosos tenían autoridad sobre el pueblo, de corregir, de disciplinar, hasta el punto que el sacerdote, que es un sacerdote que está siendo un mal ministro de Dios y está haciendo un abuso de la autoridad, se atreve a azotar al verdadero profeta. Y la gente reconocía la autoridad religiosa, la gente reconocía la autoridad espiritual de los líderes, de los sacerdotes, como algo que tenía que ser respetado. Sin embargo, eso con el correr del tiempo se perdió. ¿Recuerdan ustedes cuando el sumo sacerdote ordenó golpearle en la boca a Pablo? Y Pablo le dijo: así te va a golpear a ti el Señor, pared blanqueada. Y entonces uno de los que estaba con el sacerdote le recrimina y le dice: así hablas, así injurias al príncipe de tu pueblo. Y entonces Pablo se humilla y dice: no sabía que era el sumo sacerdote. Había un respeto por los líderes religiosos. Aunque los líderes religiosos fueran malos, había un reconocimiento de la autoridad. Y tal era la autoridad que tenían, que en este caso el sacerdote, como príncipe, como jefe de los sacerdotes, azotó al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. O sea que lo azotó y lo dejó de alguna manera como cautivo, porque lo metió en el cepo, lo colocó en el cepo. Dice que el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo, o sea que lo tuvo un día por predicar la palabra de Dios, por traer una amonestación al pueblo. La semana pasada tocamos el aspecto de cómo la gente se ofende ante el mensaje de corrección, cómo la gente se ofende ante la exhortación. En lugar de arrepentirse y en lugar de cambiar, la gente reacciona mal. La semana pasada tocaba el aspecto: los hijos se enojan cuando uno los corrige. En lugar de humillarse y reconocer que están actuando mal y cambiar su estilo de vida, salen enojados y hacen todavía un doble pecado, una doble falta. Y esto es lo que sucedía aquí con el pueblo. En lugar de someterse a la corrección, a la exhortación que el profeta estaba trayendo, el pueblo se levantaba, los líderes se levantaban, y en este caso, durante un día, dejan a Jeremías en el cepo. Entonces le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino
Magor Misabib. Y ese nombre, Magor Misabib, significa terror por todas partes. Y hay una aplicación práctica aquí muy importante, y es la siguiente. Debido a que Pasur no tenía temor de Dios, Pasur sabía que él estaba profetizando falsamente, como más adelante se le recrimina. Pasur sabía de su hipocresía religiosa. Pasur sabía que haciendo bien, no estaban obedeciendo el mandato de Dios, pero a pesar de eso se levanta en contra del verdadero profeta. Pasur no había tenido temor de Dios. Así que Dios le da una palabra a Jeremías. Dios le está contestando solo por maldecirlo. No, esto vino de parte de Dios. Por eso es que él usa esta frase: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Dios inspira al profeta para que le dé una revelación acerca de su futuro escondido en el nombre. Y yo pensaba, qué tremendo es cuando Dios vino y cambió el nombre de algunas personas. A Abraham, Dios lo llamó Abraham, padre de multitudes. A Jacob, Dios le cambió el nombre por Israel, príncipe de su pueblo. Dios le cambió el nombre a algunos para bien, pero Dios también le cambia el nombre a algunos para mal. Y a Pasur Dios le revela por medio del profeta que su nombre ahora quedará como terror por todas partes. Eso significa que como no tuvo temor de Dios, como no caminó en obediencia, como no caminó en la palabra, ahora Dios ha decretado que por todas partes donde él vaya, va a vivir aterrorizado. Puede hacer que esto no cause ningún impacto ni signifique nada para su vida, pero sí lo significó para Pasur. Porque por causa de que él no caminó en obediencia y en temor de Dios, Dios trajo sobre él un juicio que significaba que a partir de ese día, este hombre ya no tendría paz. Donde quiera que iba, él tendría terror. Él viviría atemorizado. Él viviría inseguro hasta que él muriera como parte del juicio de Dios sobre su vida. Dice: he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. El profeta está hablando por la inspiración del Espíritu de Dios, está revelando que este sacerdote príncipe o principal ha estado ejerciendo su ministerio de una manera hipócrita, de una manera falsa, ha estado cooperando con el engaño del pueblo, trayendo falsa profecía. Dios no ha hablado nada, pero ellos vienen y dicen que Dios ha hablado. Así que como parte del juicio de Dios sobre su vida, por causa de la hipocresía religiosa, por causa de la maldad, Dios establece que va a ser llevado cautivo. Allá va a morir y va a vivir con terror todos los días de su vida. Ahora, mientras observamos todo este pasaje, nos damos cuenta que Dios ha dejado en muchas ocasiones que sus siervos padezcan. La palabra de Dios nos muestra que los profetas padecieron. Y Jesús habló acerca de cómo Jerusalén, que matas a los profetas, dijo el Señor, ¿verdad? El Señor Jesús habló acerca de cómo Jerusalén se opuso. De manera que vemos que esto como parte de una verdad que se repitió dentro del ambiente espiritual. Dios ocupaba personas para reprender a su pueblo. El pueblo se oponía a esas personas. La mayor parte de veces los mataron. En otras ocasiones los persiguieron. Ellos tuvieron que padecer diferentes aflicciones, pero vemos esto como un modelo repetitivo, porque luego cuando vamos al Nuevo Testamento, los que son perseguidos son los apóstoles. En el Antiguo Testamento mataban
a los profetas, pero en el Nuevo Testamento mataron a los apóstoles. Así que tanto los profetas como los apóstoles, que tenían un mensaje confrontativo, un mensaje de corrección, un mensaje de amonestación, de arrepentimiento, experimentaban el rechazo del pueblo. De esta manera podemos observar cómo los que sí tienen éxito son los que pueden tener un mensaje motivacional, los que tienen un mensaje que no toca el pecado, que no habla de arrepentimiento, no habla de esfuerzo. Las iglesias generalmente que crecen son aquellas donde no se habla acerca de negarse a sí mismo, no se habla de santificarse, sino que simplemente se habla de creer en el Señor y esperar que Él venga, porque hay victoria, hay bendiciones por delante y Dios tiene grandes planes y propósitos y pensamientos elevados para su pueblo. Pero no se toca el aspecto de cambio, de arrepentimiento, de vida, como estamos hablando los días domingos o estamos examinando los días domingos. Enfocarnos en nuestra vida, nuestro carácter, nuestra conducta y trabajar en cambiarla. Así que vemos que los grandes líderes, los verdaderos líderes, generalmente fueron perseguidos. ¿Alguien me está oyendo? Los verdaderos líderes fueron perseguidos, experimentaron oposición de parte del pueblo, fueron asesinados, y Dios como que deja a sus siervos sufrir injustamente. Y a veces no es que sean grandes líderes con grandes ministerios, sino que también la palabra de Dios enseña de que hay una persecución simplemente por conocer la palabra, porque el diablo quiere robar la palabra. El diablo quiere robar la fe. Pero también la Escritura dice que los que quieran vivir piadosamente van a experimentar persecución. Es parte de la guerra espiritual en la que vivimos. Sin embargo, según el apóstol Pedro, Dios va a traer en su juicio consolación a los que sufrieron por causa de su nombre, y va a castigar a aquellos que afligieron, que estorbaron, que persiguieron a su pueblo. En este caso, Dios le revela al profeta Jeremías que aunque Pasur lo azotó a él, se opuso a la revelación del juicio, del castigo, Dios no lo va a azotar. El castigo de parte de Dios no van a ser azotes como él lo hizo con Jeremías, sino que el castigo de Dios será cautiverio, terror todos los días de su vida hasta que él se muera. Así que ese juicio es determinado por causa de la hipocresía de este sacerdote. Ahora, en el verso 7 se puede enfocar algo totalmente diferente, habiendo cubierto el hecho de que Dios deja que sus siervos padezcan. Dios deja que haya persecución por causa de la palabra, pero viene el día en el cual Dios va a traer a juicio todas las cosas. Y Jeremías se enfoca en sí mismo, en su vida, en sus padecimientos. Y yo creo que existen algunos pastores todavía, quizá misioneros, en los países donde hay persecución por causa del evangelio. Recientemente escuché que habían liberado a un pastor allá en el Medio Oriente. 3 años había estado preso por estar predicando el evangelio en grupos familiares. Hay persecución, hay gente que está padeciendo por causa de Cristo. Hay gente que está siendo asesinada incluso por causa de su fe en el Señor Jesucristo, aún en este siglo XXI. Y quiero enfocarme en el verso 7 para hacer una aplicación, una aclaración de lo que aquí se encuentra. Jeremías se enfoca en sí mismo y dice lo siguiente: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Verso 9: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Jeremías ahora se enfoca en su condición personal y él ocupa esta frase: me sedujiste, me atrajiste. La palabra seducir implica enamorar a alguien o atraer a alguien para poderlo someter, no por la fuerza,
sino voluntariamente. La palabra seducción tiene que ver con lograr convencer a alguien a que se entregue a sexual. Pero aquí Jeremías lo está ocupando en el enfoque espiritual. Y Jeremías le está diciendo al Señor: Señor, tú fuiste más fuerte que yo, me venciste, me atrajiste y has causado que yo me entregue a ti, has causado que yo me sujete a ti, porque fuiste más fuerte que yo. Pero Jeremías quiere enfocar el hecho de que mientras por un lado él experimenta esa seducción de parte de Dios, el pueblo está manifestando una terquedad y una rebeldía tremenda. Entonces podemos hacer una separación. Hay rebeldes y tercos en medio del pueblo de Dios, y hay gente que ha sido seducida por Dios. ¿De qué lado está usted? ¿Usted de los tercos y rebeldes que cuesta que obedezcan? ¿O usted de los que están seducidos y dicen: es que yo no quisiera seguir, pero el Señor no me deja que me aparte del ministerio? Es que yo quisiera abandonar todo esto, pero el Señor me ha rodeado con su amor, con su gracia, y yo sé que no tengo a ningún otro lugar donde ir. ¿Alguien me está entendiendo esta noche? Esto causa una separación. Todo el pueblo conocía de Dios, conocían la ley de Dios, el poder de Dios, las obras de Dios. Pero ¿cuál es el pecado que se ha estado tratando más repetitivamente en todo este libro de Jeremías? La idolatría. Abandonaron a Dios, aunque sabían de los hechos de Dios, de las maravillas de Dios. Entonces esto nos muestra a un pueblo rebelde. Pero Jeremías nos revela o nos muestra o representa a los pocos que reaccionan ante el amor de Dios. Mire, otra forma de mostrarlo son los 10 leprosos que fueron limpiados. ¿Cuántos regresaron? 1. O sea que el porcentaje es 9 ingratos y 1 agradecido. ¿Y usted de cuál es? De los 9 ingratos que ni se mete en la adoración porque ni entiende. ¿Usted de cuáles es? De los que están agradecidos y buscan palabra porque no se conforman con martes y jueves. ¿De cuáles es usted? De los que está realmente con una convicción, como decía hermana Romy, y lo hacemos en cada domingo, nos ocupamos de darle gracias a Dios porque hay tantas cosas por las cuales agradecerle a Dios. ¿Tiene usted esa conciencia de que su vida, su tiempo, el aliento, la fuerza, la salud, lo que tiene, lo que es, se lo debe a Dios? Eso nos debe de llevar a una entrega. Así que aquí yo veo una diferencia, tanto en cuanto a la condición, pero también en cuanto a la cantidad. El profeta representa a la minoría que aman a Dios y que aunque tengan que sufrir por causa del Señor, están dispuestos a seguir sufriendo. Porque hay gente que puede seguir al Señor mientras todo está bien, pero cuando las cosas se ponen mal ya no siguen al Señor. Es que Dios no me oye, Dios me ha abandonado, ya he comenzado a dudar, ya no sé ni qué creer. Pero esta gente, hermano, tenía un carácter tal que ellos seguían adelante a pesar de lo que les sucedía. Miren lo que dice Jeremías en el verso 7: cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Imagínense que tuviéramos tal persecución, que los cristianos fuéramos humillados, menospreciados continuamente en todo lugar, en todas partes, fuéramos rechazados. ¿Cuántos cristianos podrían permanecer ante la burla? ¿Cuántos cristianos podrían avanzar o continuar siendo fieles al Señor ante el menosprecio y la humillación por el simple hecho de ser cristianos? Eso sería un obstáculo que probaría el carácter de muchos. Y muchas veces no soportamos ni siquiera la reprensión con justicia, porque nuestros actos son incorrectos. Mucho menos soportaríamos que hubiera menosprecio, que hubiera persecución, que nos hicieran a un lado simplemente por ser cristianos. Por ejemplo, usted buscara trabajo y cuando le pregunten: mire, ¿usted de qué religión es? Evangélica. Pues no, para los evangélicos aquí no los queremos ver, pero ni pintados. Y que fuera la norma, que fuera lo común, que los cristianos fuéramos rechazados, humillados. Jeremías está experimentando que por causa de ser el vocero de Dios, él está experimentando el rechazo, la burla, el menosprecio, la humillación, y llegó al punto donde lo azotaron y lo dejaron amarrado todo un día.
Entonces esto prueba el carácter de este hombre. Y no solamente de él, sino de todos los profetas verdaderos que tuvieron que sufrir, tuvieron que padecer. Y esto, hermano, debería ser un modelo para nosotros. ¿No cree que tendríamos que estar dispuestos a sufrir algo por causa del Señor? Pero hay gente que a veces no puede sufrir, pero ni, por ejemplo, estar sin desayunar el día domingo. No pueden sufrir eso. Hubo un hermano que se fue de la iglesia y me dijo, mire, pastor, me dijo, me voy a ir de la iglesia, me dijo. ¿Y por qué? Le dije yo. Es que mire, me dijo, cuando salimos del culto entre semana y en todo lo que llego a la casa es bien noche. Y fíjese que yo a las 7 como, me dijo. ¿Puede usted creer eso, hermano? Entonces, hay gente, aunque tal vez no sea la mejor aplicación práctica, hay gente, dice el apóstol Pablo, cuyo Dios es el vientre. Viven para satisfacer su hambre, viven para su cuerpo, viven para saciarse. Y eso es como lo más importante. Sin embargo, vemos en la palabra a los apóstoles que dice que ni tiempo para comer tenían. Por eso es que los fariseos los señalaban allá cuando un día sábado andaban arrancando espigas. Tenían hambre. Ellos han estado trabajando con el Señor, han estado sirviendo a las multitudes, han recogido las cestas con las sobras y todavía el Señor les dice, vaya, ahora remen al otro lado. Ya era de noche. Y aquí, como yo molesto, ¿verdad? Los hermanos de carro son los más precisos en irse. Están desesperados, que salgan, hermanos, salgan, porque no dejan salir, ¿verdad? Y los que se van en bus, tranquilos, ahí platicando, relajados. Pero los de carro son los más urgidos de irse, porque no estamos dispuestos muchas veces a padecer, a soportar, a esforzarnos, mucho menos al sacrificio. Pero Jeremías se convierte en un modelo que es admirable por causa de que él está dispuesto, aunque él se queja en este capítulo, pero él revela que la razón es que Dios lo ha traído de tal manera a una entrega que él no puede, a pesar de que está sufriendo, a pesar de que está padeciendo, él no puede abandonar el llamado que Dios ha hecho o con el cual Dios lo ha cargado en su corazón. Y esta es la otra aplicación práctica muy importante, hermano. Si Dios ha puesto algo en su corazón, si Dios ha puesto una tarea en su corazón, como cuando Nehemías dice que él fue a ver la ciudad destruida, estaban los muros destruidos, las puertas quemadas, y dice que él no le dijo a nadie lo que Dios había puesto en su corazón, porque Dios ya había cargado su corazón con trabajar en la restauración de la ciudad. Cuando Dios pone algo en su corazón, hermano, si usted se ha rendido ante el amor de Dios, si usted puede decirle al Señor, Señor, yo te amo porque tú me amaste primero. Si usted realmente ha sido atraído por Dios, a usted no le va a importar padecer ciertas cosas o sufrir ciertas cosas con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero mientras usted no entiende el amor de Dios, no entiende la importancia de la adoración, no tiene un corazón agradecido, usted no va a estar dispuesto a estar parado una hora. Usted se va a sentar. Yo he dicho, el único que está sentado en el trono es aquel que es digno de toda la gloria. Usted debería estar de pie, usted debería estar postrado, usted debería estar con sus manos levantadas. Usted no debería estar sentado, porque en el trabajo no se sienta, ¿verdad? Es parte de nuestro sacrificio, es parte de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, pero nos cuesta, y curiosamente lo que nos cuesta es lo que tiene valor. Pero vemos aquí a Jeremías revelar en el verso 9 que él dice que él había pensado, él había batallado de alguna manera por causa de la persecución, por causa del rechazo y la humillación. Él había pensado, ya no voy a continuar hablando más de parte de Dios porque su pueblo no oye. Recuerde que venimos desde la secuencia del principio, donde Dios le reveló a Jeremías que él iba a hablarle al pueblo, pero el pueblo no le iba a oír. ¿Qué significa eso? Es como que Dios me dijera a mí que predique una serie sobre la familia, pero que sepa que ni mi familia va a ser mejor cuando termine esa serie, ni la familia de la iglesia. Y entonces yo pensaría, ¿y entonces para qué voy a predicar eso? ¿No cree que de entrada ya quedaría desanimado yo? Pero estoy predicando en esperanza, hermano. Amén. Estoy predicando creyendo que van a haber cambios en la vida de las personas. Pero a Jeremías Dios le revela que el pueblo se le va a oponer. Le revela, le anticipa que el pueblo no va a obedecer. Entonces, ¿qué sentido tiene predicar si el pueblo no va a obedecer? Bueno, Dios, que conoce todas las cosas, tiene un propósito.
Y el propósito es mostrarle al pueblo misericordia, mostrarles que Él una y otra vez lo llama al arrepentimiento, como lo vuelve a hacer casi en cada capítulo, para que después quede establecido firmemente que cuando el juicio de Dios viene, es con justicia, y que Dios ha sido misericordioso, y que Dios ha sido paciente. Ahora, Jeremías entonces luchó con este sentimiento, y él dijo: ya no voy a hablar más de parte de Dios, porque lo que me consigo es afrenta, lo que me consigo es burla, lo que me consigo es rechazo. Pero él mismo escribe esta frase preciosa: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. ¿Será que usted tiene fuego por algo en sus huesos o no tiene nada de fuego dentro de usted, hermano? ¿Será que habrá alguien aquí que tiene fuego por la adoración? ¿Será que hay alguien aquí que tiene fuego por el evangelismo, por las almas que se pierden? ¿Será que aquí hay alguien que tiene fuego por la palabra, un anhelo por la palabra, hambre por la palabra? ¿Será que hay alguien aquí que tiene un fuego por desarrollar un ministerio que ahorita no se mira ni por dónde se va a comenzar, pero Dios lo ha puesto, Dios lo ha cargado, y solamente hace falta que el tiempo avance para ver el cumplimiento? Jeremías está diciendo: yo quise desobedecer a ese impulso. Yo quise abandonar el ministerio profético. Yo quise dejar de ser el vocero de Dios, pero no pude, porque había un fuego en mi corazón. Esto a mí me revela y confirma el hecho de que hay muchos pastores, y eso me incluye a mí, que tienen que atravesar esa etapa de lucha por no estar en el ministerio. Es paradójico, porque mientras por un lado hay gente que estudia para ser pastor y Dios no los ha llamado, hay gente a la que Dios llama y no quieren entrar en el ministerio. Y hay un tiempo de lucha, hay un tiempo de conflicto, de no querer colocarse en la posición. Pero como me dicen la mayor parte de pastores, y en eso coincidimos, cuando alguien ha sido llamado, no puede hacer a un lado ese llamamiento, porque es una carga en el corazón. Y el pastor va a estar allí tratando de sacar adelante el rebaño, tratando de que la iglesia se extienda, tratando de que esa gente sea bendecida, caminen en victoria, que esa gente crezca, aunque no vea, aunque no tenga en lo natural expectativa, porque el pastor siente esta responsabilidad, como algunos lo resumen diciendo: es que no puedo abandonar a la gente. Los verdaderos pastores que tienen esa carga por la gente no van simplemente y abandonan la iglesia y se van a cualquier trabajo, porque hay una carga, hay una inclinación por el ministerio. Y eso es lo que nos revela la declaración del profeta Jeremías: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y él no podía soportarlo. Así que él, a pesar de la oposición, tenía que continuar en el ministerio. Esos son los dos aspectos más sobresalientes que yo encontré en el capítulo 20. Así que vámonos al 21. Capítulo 21, verso 1. Resulta que como el mal se está acercando y la palabra de Jeremías se está comenzando a cumplir, el rey envía al mismo sacerdote y a otros a que le consulten a Jeremías. Mire qué raro es. Lo rechazan, lo menosprecian, se burlan de él, pero todavía le consultan. Esto me suena a la gente que se enoja con el pastor, se enoja por los mensajes confrontativos, no acepta la corrección, no recibe la disciplina, pero cuando están en problemas van a preguntarle al pastor: ¿y qué hago? Así que el rey manda a preguntarle a Jeremías, porque ellos están esperando que Dios les ayude, aunque no se han arrepentido. Qué tremendo esto. Verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Mire, yo pensaba, es admirable realmente la terquedad que nosotros como humanos nos manejamos, pero también es admirable la actitud soberbia o independiente que nos manejamos,
que aún sin obedecer queremos las bendiciones. ¿Será que hay alguien aquí que cae dentro de esa clasificación? No obedecemos, pero queremos las bendiciones de Dios. Hay alguien aquí que se confiesa pecador en esa área. Queremos lo mejor de Dios, pero no oímos la palabra. Queremos lo mejor de Dios, pero no estamos aplicando lo que se nos dice que tenemos que hacer. Hemos cubierto 20 capítulos. En esos 20 capítulos el profeta ha confrontado al pueblo por el pecado, los ha llamado a cambios de vida, los ha llamado al arrepentimiento. Llegamos al capítulo 21 y usted no lee lo que sucedió en Nínive, que el rey ordenó ayuno, proclamó ayuno y todos se volvieron a Jehová y clamaron. Usted no ve una conversión de parte del pueblo, pero el rey de Babilonia se acerca y el rey tiene miedo, el rey de Judá, y entonces le manda a preguntar al profeta, porque en el fondo reconocen que el profeta, aunque no les agrada lo que predica, el profeta habla de parte de Dios. Y entonces le mandan a preguntar o a pedirle que él consulte a Dios. Y vea la frase: porque quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y el rey de Babilonia se irá de nosotros. Irse sin cambiar de vida, sin obedecer a Dios, querían protección. Hay muchos evangélicos así, sin obedecer a Dios, sin caminar en la palabra, sin cambiar su mala conducta, sin soportar la disciplina o la reprensión, quieren seguir recibiendo las bendiciones, la protección, quieren tener prosperidad, y su corazón sigue siendo un corazón malo. Y hace días en uno de los capítulos vimos que la clave es el corazón, y Dios dice que hay restauración. Él promete restaurar, y la restauración incluye la prosperidad, pero la clave está en el corazón. Y ya cubrimos el hecho de que el corazón es perverso más que todas las cosas. El corazón es tan perverso y tan engañoso que usted puede creer que su corazón está bueno, y por eso es que no cambiamos. ¿Alguien dice amén? No cambiamos porque creemos que somos buenos. Y sabe una cosa: lo bueno es enemigo de lo mejor. Porque cuando usted se cree bueno, hasta ahí usted llega. Pero cuando usted se cree malo, cuando usted tiene algo que está bueno, no lo cambia por algo mejor, porque piensa que todavía está bueno. Pero cuando reconoce que puede ser mejorado, entonces usted se esfuerza por hacer una adquisición de algo que está en mejores condiciones. Y en lo espiritual eso es una verdad también. Ahora vea lo que sucede, verso 3. Y Jeremías les contesta, pero les contesta de parte de Dios, ¿verdad? Diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová Dios de Israel, he aquí yo vuelvo manos con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta ciudad. Oiga, preste atención a la declaración de Dios. Lo que Dios le está diciendo en respuesta a la consulta que le están haciendo por medio del profeta: visión, protección, respaldo de parte de Dios. La respuesta que viene de parte de Dios es: dile al rey que en realidad no es el rey de Babilonia el que va a pelear contra él, yo soy el que estoy peleando contra él. Y ese ejército que se ha levantado en contra, yo lo voy a reunir en medio de la ciudad. Y aquí yo pensaba algo que he citado a mi manera un par de veces. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero yo lo he citado de la manera contraria. Y si Dios es contra nosotros, ¿quién podrá defendernos? Si es Dios el que se levanta, hermano, en contra nuestra, ¿habrá ayuda de parte de alguien? Nadie puede ayudarnos, hermano. Y esto es lo que está pasando con Judá en este punto. Dios le revela al rey que es el mismo Dios el que trae juicio por causa de su maldad. Y de una manera más clara, en el verso 5, mire lo que le dice el Señor: pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán.
El rey manda a buscar el favor de Dios. Y Dios, que ha enviado al profeta para reprenderlos, para llamarlos al arrepentimiento, y el pueblo tiene oídos sordos, el pueblo tiene un corazón endurecido, no oyen, reciben la palabra pero no obedecen. Representa a la gente que viene a la iglesia pero ni siquiera está atenta a la palabra. Representa a la gente que está en la iglesia pero como que están castigados al estar aquí. No están atentos, no están esperando que Dios hable a su vida. Están aquí pero como que los obligaron a venir aquí. De esa manera estaba el pueblo de Israel. El profeta les hablaba, los confrontaba, les amonestaba. En medio Dios les hablaba de misericordia, les hablaba de detener el juicio, pero no se volvían a Dios. Así que llega el punto ya a la altura del capítulo 21, donde el juicio ya va a comenzar a manifestarse. El rey se ha levantado, el rey de Babilonia, y ahora el pueblo se está dando cuenta, están sospechando que lo que Jeremías predica como que es verdad. Y ahora ellos quieren que Dios se levante para defenderlos, pero ha transcurrido demasiado tiempo para que Dios se levante, dado que ellos no han cambiado. Y entonces Dios les revela que es Él mismo el que está peleando en contra de ellos. Sin embargo, se repite una idea que hemos estado enfocando en la serie, y es que Dios continuamente revela que Él quiere mostrar su misericordia. Y por eso la palabra de Dios dice que Él es lento para la ira, grande en misericordia. La palabra dice que Dios se deleita en hacer misericordia. Y sabe que muchas veces por la misericordia Dios ejecuta el juicio, pero no trae una destrucción completa. Por eso con el pueblo de Israel dejó un remanente. Por eso cuando cortó a David, cuando cortó el reino de David, le dejó una tribu todavía a la descendencia de David. Porque Dios en su misericordia, hermano, a pesar de la terquedad y del pecado del pueblo, ejecuta el juicio, pero todavía deja un remanente para ver si el pueblo reacciona. ¿Hay alguien aquí esta noche? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, escribió Jeremías en el libro de Lamentaciones, porque nunca decayeron su misericordia. Mire, usted está arruinado, usted está bien fregado, hablando en buen salvadoreño, usted está bien amolado, pero por la misericordia Dios está como está, porque ya no estaría ni como está si Dios hubiera establecido su juicio sobre usted. Amén. Porque nuestra obediencia, hermano, nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestra pasión, nuestra entrega, no son realmente los que nos van a acreditar o hacernos merecedores del favor de Dios, hermano. Porque no es nada delante de Dios. No estamos dispuestos al esfuerzo, mucho menos al sacrificio. No estamos dispuestos a la entrega, no estamos dispuestos a la fidelidad. No nos interesa que la gente se pierda sin Cristo, no nos interesa el no apoyar la obra, no nos interesa el crecer en nuestra devoción, en nuestro temor delante de Dios. Y es por la misericordia de Dios que el juicio no se ejecuta al 100%, porque si no, no estaríamos aquí. Y es lo que también en los profetas registran, ¿verdad? Que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, Él no hubiera dejado un remanente, Dios no hubiera guardado una simiente, y Dios siempre lo ha hecho. Así que vemos en el verso 8 que Dios les da la oportunidad de escapar. Mire lo que el profeta Jeremías habla de parte de Dios. Y a este pueblo dirás: el rey de Babilonia ya tiene guerra contra ellos, Dios ya está firme en ejecutar su sentencia. Pero mire lo que Dios dice: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Se parece a una repetición de lo que está escrito allá en el libro de Deuteronomio. Yo les pongo ahora la vida y la muerte. Escojan la vida para que vivan, les dice el Señor. Dios nos ha estado hablando a través de la palabra todos estos años, hermano. Y cada uno de nosotros en mayor o menor grado ha obedecido la palabra. Cada uno de nosotros en mayor o menor grado ha desobedecido la palabra. Cada uno de nosotros en mayor o menor grado ha accesado a las bendiciones de Dios. Cada uno de nosotros en mayor o menor grado ha recibido la disciplina de Dios. Pero Dios es un año más de su misericordia.
como aquella vid, ¿verdad? Que no ha producido fruto y entonces están a punto de cortarla, pero surge la oportunidad, la misericordia. Déjala un año más. Y si este año no produce fruto, un año más. Un año más de su misericordia. Como aquella vid, ¿verdad? Que no ha producido fruto y entonces están a punto de cortarla, pero surge la oportunidad, la misericordia. Déjala un año más. Y si este año no produce fruto, hermano, y si eso significara para usted el 2016, un año más de la misericordia de Dios para que se componga, para que se enderece, para que se ponga firme, para que sea sincero. ¿Qué tal si el 2016 es un año clave para su vida? ¿Qué tal si de aquí a enero del 2017 grandes cambios pueden venir para su vida, positivos o negativos? Hay que verlo de esa manera. Dios en su misericordia dice, dile a este pueblo que yo pongo camino de vida y camino de muerte. Y les pide que cambien su conducta. Les da instrucciones acerca de lo que tienen que hacer. Dios llama a su pueblo al arrepentimiento. En el verso 10, Dios les revela: porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal. Miren, en la Biblia se ocupan estas dos expresiones idiomáticas. Haz resplandecer tu rostro. Es el equivalente de Señor, sonríenos. Pero poner el rostro contra alguien es el equivalente de mostrar la ira. Y nosotros somos buenos para mostrar la ira con la cara, ¿verdad? Cuando estamos molestos se nos nota. Es parte de la expresividad que tenemos. Es parte del airarse. Mostrar la ira, mostrar el enojo. En el sentido bíblico, en el sentido espiritual, el rostro de Dios contra alguien significa Dios está enojado. En el sentido espiritual, el que el rostro de Dios resplandeciera es Dios está agradado, Dios está sonriendo. Por eso la bendición es: haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que Dios se agrade de ti y te bendiga con paz. Entonces Dios le dice al profeta que el pueblo tiene la opción todavía de cambiar. El juicio ya viene, pero algunos van a escapar por la misericordia. Entonces le dice: mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Y a la casa del rey de Judá dirás: oíd palabra de Jehová, casa de David. Así dijo Jehová: haced de mañana juicio, librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Dios en su misericordia lleva al pueblo hasta este punto de reflexión, que es una realidad también práctica en la disciplina y el castigo de los hijos. Dios le dice al profeta: quiero que le digas al rey, quiero que el pueblo entienda que a estas alturas mi juicio ya es firme, ya no lo pueden detener. Pero si ellos cambian, yo voy a cambiar la gravedad del castigo. Yo no sé si a usted le habrá pasado que cometió alguna falta, cometió alguna desobediencia grave y usted se hizo acreedor a un buen castigo de parte de su padre. Pero en el último momento usted pidió perdón. Usted casi llora lágrimas de sangre. Usted casi los convence que fue sin querer y logra que el castigo se le baje, aunque sea tantito. Pero ya hay ganancia que se disminuya el castigo. ¿Alguien me está entendiendo? Y Dios le está mostrando al pueblo que el juicio ya está firme. Su rostro está en contra del pueblo porque no han querido obedecer. 20 capítulos de llamarlos, de amonestarlos, de reprenderlos. Usted póngale 18 años de predicar la palabra, de oír la palabra, de hablar de entrega, de hablar de pasión, de hablar de adoración, de hablar de temor de Dios. 18 años. Y todavía Dios en su misericordia nos va a dar un año más para que arreglemos nuestra vida. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios le está diciendo al pueblo por medio del profeta: dile al pueblo, dile al rey que hagan de mañana, que practiquen la justicia, que examinen su vida. Están siendo justos en sus relaciones, están siendo justos en su trato con los demás,
están practicando la justicia. Dios demanda la justicia. Que libren al oprimido de mano del opresor. Que no estén aprovechándose, que no estén tomando ventaja, que no estén robando, que no estén tomando dominio o consiguiendo ganancias en base al padecimiento o sufrimiento de otros. Si hacen eso, les dice el Señor, mi ira no va a salir como fuego que no puede ser extinguido. Va a salir como fuego, sí. Va a quemar, sí. Va a ejecutar el castigo que quiero, pero va a ser menor. Entonces en este capítulo aprendemos que aunque el castigo esté determinado de parte de Dios, el cambio de corazón de parte del pueblo puede cambiar la gravedad de nuestro castigo. Y en este sentido hay que de nuevo alabar a Dios por su misericordia, hermano. Porque como he citado también ya un par de veces antes, Dios es tan bueno, pero tan bueno, alguien diga amén, que aún al rey Acab, que fue uno de los reyes más malvados, cuando el rey Acab lloró por causa de la sentencia de juicio que había sido anunciada, Dios habla con el profeta y le dice, mira, regresate a hablar con Acab, porque su corazón se ha enternecido como el de un niño. ¿Qué pasa cuando usted se humilla? ¿Qué pasa cuando usted se arrepiente? El juicio es modificado, y en el mejor de los casos el juicio es detenido, porque Dios se deleita en hacer misericordia. Y esto es lo último que podemos extraer en este capítulo 21, de lo más importante, porque Dios de una manera muy clara le ha dicho al pueblo, yo les pongo el camino de la vida, les pongo el camino de la muerte. Y les da una instrucción muy extraña. Les dice que los que quieran vivir, que se entreguen voluntariamente al dominio del rey de Babilonia, y que los que están dispuestos a soportar el juicio, pues que se queden ahí en la ciudad. ¿Por qué? Porque esto implica fe, y siempre nuestra obediencia está basada en creerle a Dios. Entonces cuando Dios les dice, hay una forma de ser librados, y la forma de ser librados es que se entreguen voluntariamente al rey de Babilonia. ¿Por qué? Suena extraño, porque en este punto Dios ya nos va a librar, pero el punto de entregarse al rey de Babilonia significa, yo creo que Jeremías es el profeta que está hablando de parte de Dios, yo creo que Dios es justo y está trayendo un juicio sobre nosotros porque hemos pecado, y la única forma de ser librados es que creamos en el profeta, que creamos en Dios, porque ese rey de Babilonia viene para destruir y convertir esta ciudad en desolación completa. Entonces los que quieran salvar su vida tienen que hacer algo extraño, tienen que entregarse como cautivos voluntariamente, tienen que entregarse como esclavos al rey de Babilonia, para que ellos no sean vistos como enemigos, porque Dios ha estado diciendo, no los van a poder resistir, porque yo he entregado esta ciudad en manos del rey. Así que vemos que aunque es una instrucción extraña, al igual que muchas otras que encontramos en la palabra, Dios lo que demanda son actos de fe. Muchas veces las cosas que Dios pide no tienen sentido, pero simplemente Dios está probando nuestra obediencia. Es raro, es extraño, es incomprensible para nuestra mente. Hay ateos, hay gente no creyente que dicen, es que si fuera verdad ese asunto de que Dios creó al hombre y que lo puso en un jardín y que puso un árbol ahí del conocimiento del bien y el mal y puso el árbol de la vida, no tiene sentido que Dios, si ya sabía que el hombre iba a pecar, entonces ¿para qué puso el árbol ahí? Respuesta: para probar la obediencia. Pero eso no lo entiende la gente que no tiene una mente renovada. ¿Para qué Dios ordena los diezmos? Que la gente de los diezmos indefectiblemente diezmará, para probar la obediencia. Porque Dios mismo le dice después al pueblo, yo no tengo hambre, les dice. Y si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, dice el Señor. Entonces, ¿para qué Dios pide los diezmos y las ofrendas? Para probar la obediencia. Amén. Dios a veces pide cosas extrañas, Dios a veces hace cosas extrañas, pero es un asunto de creerle a Él. Y en ese caminar tenemos que perseverar por años haciendo las cosas que simplemente prueban que le hemos creído a Dios. A Pedro la prueba de fe fue
que habiendo estado toda la noche pescando, bueno, no habían pescado nada, ¿verdad? Intentando pescar, cuando ya estaban lavando las redes, el Señor le da la orden: Pedro, tira la red a la derecha. Pero Señor, si ya están lavaditas las redes, fíjate que hemos estado toda la noche, estamos desvelados. Jesús ya no le dice más. Pedro entiende, es una orden extraña, no tiene sentido. ¿Cómo es posible que un carpintero le diga a un pescador cómo pescar? Pero es un asunto de fe, y así debe ser nuestra vida. No se trata de que entendamos todos los mandamientos, todas las instrucciones. Hijos, no se trata de entender las prohibiciones de los padres. Se trata simplemente de obedecer. Y la obediencia trae la bendición. Tanto en la familia, de la misma manera en la iglesia, en nuestra relación con Dios. Obedecer aunque no entendamos. Porque la obediencia es una muestra de honra, es una muestra de temor, es una muestra de confianza. Y allí Dios se manifiesta para bendecirnos. Oramos sobre esto. Padre, gracias esta noche. Te damos las gracias, Señor, la oportunidad una vez más de reunirnos, meditar en tu palabra. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero